Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar de lo que son los vector stores. Los vector stores los podíamos denominar en español como almacenes de embeddings o base de datos de embeddings, ¿vale? Y la idea es el lugar donde vamos a poder almacenar los embeddings de forma, digamos, inteligente, para que podamos luego en el futuro hacer uso de ellos también, extraer de ese almacén, de esa base de datos de forma también inteligente, fácil, simple y demás, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver hoy es fundamentalmente el uso de una de las posibilidades que presenta actualmente el mercado, que es la de Chroma. Y Chroma la hemos visto ya en el canal y es una base de datos open source, una base de datos de vectores, una base de datos de embeddings, un almacén de embeddings, cuyo código está abierto, es decir, es un open source, ¿vale? Podemos acceder a la fuente del código para entender cómo funciona este vector store. Bueno, quería comentar también la importancia que tienen los vector store actualmente y que van a seguir teniendo. Tiene una razón fundamental, que es que el uso de los embeddings no se va en un futuro muy próximo a eliminar el uso de los embeddings, porque es la única forma, el único mecanismo que disponemos para trabajar con los large language models, para poder realmente trabajar con ellos correctamente. Pues las máquinas, hemos dicho varias veces en este canal, que no son capaces de trabajar bien con lenguaje natural, y para ello necesitamos estas representaciones numéricas, ¿vale? En tanto no tengamos un mecanismo alternativo, y con lo importante que son, bueno, pues los vectores estos, que son esos lugares, esos almacenes para poder guardarlos y para poder utilizar esos embeddings, pues adquiere una importancia muy grande también. Y es por eso que también empresas como Chroma, Pinicode, por ejemplo, por nombrar algunas, están invirtiendo bastante dinero en desarrollar esta tecnología, ¿vale? Entonces hoy lo que vamos a hacer, simplemente vamos a ver cómo funciona. En primer lugar, lo que vamos a hacer, vamos a instalar a través del pip install ChromaDB. Si es que no lo tenemos instalado, vamos a instalar el vector store, ¿vale? A continuación, como siempre, hacemos un import de ChromaDB, así somos capaces de importar la librería, y después lo que hacemos es crear esta variable ChromaClient, y necesitamos acceder a esta clase que nos proporciona Chroma, que es la del client, ¿vale? ¿Y esto qué es? Esto simplemente es el punto de entrada para interactuar con Chroma, ¿vale? Es, digamos, el intermediario que nos permite realizar todas y cada una de las tareas que Chroma va a poner a nuestra disposición, como puede ser, por ejemplo, el crear, por ejemplo, y que vamos a hacer, crear una colección, añadir documentos a una colección y demás, ¿vale? Entonces, una vez que hemos creado este cliente, lo que vamos a hacer, vamos a crear una colección, y en este caso, bueno, utilizamos el cliente que acabamos de crear, Chroma Client, y este dispone una serie de funciones, de métodos en este caso, para poder crear esa colección. Tenemos dos opciones: crear Create Collection, o, le pongo aquí, Get or Create Collection. Ambas opciones son posibles, ¿vale? En el caso que estoy utilizando aquí, Get or Create Collection, bueno, necesitaríamos dar un nombre, pasar el parámetro con name, el nombre de la colección. Esto sería tanto para Create Collection o como para Get o Create Collection. Necesitamos siempre asignar, digamos, a la variable, no, al parámetro name, el nombre de la colección que vamos a crear, ¿vale? La única diferencia entre los dos métodos es que este no va a crear la colección si ya existe, ¿vale? Es decir, si mi collection existiera ya, bueno, haciendo get or create collection, lo único que haría es devolver la colección, porque la colección ya existe, ¿vale? Así veis dos tipos distintos de métodos que podemos utilizar para crear esa colección. Lo que voy a hacer es hacer un print de la collection para ver la serie de parámetros que tenemos creados detrás de esta colección, en los valores, ¿vale? En este caso hemos dado el nombre name my collection, evidentemente aquí le podemos ver. Pero es que además detrás, digamos, del procedimiento de la creación de colección, sin que nosotros no lo sepamos, Chroma está realizando una serie de operaciones, y entre ellas es la de crear un ID, o sea, un identificador, y utiliza un Universal Unique Identifier, es un número de este tipo, ¿vale? De este tipo, que lo que hace es identificar esta colección, my collection, con este ID, ¿vale? A continuación tenemos el metadata, que es un parámetro importante que en este caso no hemos digamos, especificado nada. Estamos creando el ejemplo más básico, digamos, en el que va a aparecer none, ¿vale? O sea, nada, ¿vale? Pero es un parámetro que hablaremos en el futuro para explicar un poquito las cantidad de cosas que podemos hacer con esto, ¿vale? Y luego tenemos dos más, el tenant y el database. El tenant
un parámetro que nos permitiría, en el caso de que queramos poner un nombre al responsable, por ejemplo, de la colección. Si queremos que en nuestra empresa, por ejemplo, haya un departamento que sea responsable de la colección, o un grupo, o una persona en concreto, podríamos ponerlo aquí, ¿vale? Si no especificamos nada explícitamente, bueno, pues nos va a dar un valor por defecto que va a ser simplemente default tenant. Y el database un poquito lo mismo. Si no damos un nombre a un database, nos devolverá el default database, ¿vale? Bien, lo que acabamos de hacer hasta ahora es crear una colección, pero una colección, en este caso, que está vacía. Acabamos de crear, digamos, el container, o sea, el contenedor de la colección, pero ahora queremos añadir documentos a esta colección, de forma que vamos a añadirlos al Vector Store, ¿vale? A este almacén de embeddings, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer, podemos utilizar dos métodos distintos. Uno, podemos utilizar el add, que nos permite añadir los documentos, y también podemos utilizar el upsert. Este upsert es la contracción de update y de insert. Update, actualizar, y insert, insertar, ¿vale? Ambos los podéis utilizar para añadir documentos a las colecciones, ¿vale? En este caso, lo que vamos a hacer, voy a utilizar upsert y voy a poner en el parámetro de documentos, tenemos que asignarles, tenemos un listado aquí, y vamos a poder, en este caso, vamos a incluir 13 frases distintas, ¿vale? Pequeñas frases, 13 frases, y vamos además a necesitar también utilizar el parámetro IDs, que nos va a permitir identificar cada una de estos documentos con un número de identificador, ¿vale? En este caso va a ser un string, o sea, una concatenación de caracteres que simplemente voy a llamarle id1, id2, id3. El id1 correspondería al Winter is Coming, el id2 a There is Plenty of Snow, el id3 correspondería a Today is Cold, y así sucesivamente hasta el último elemento, ¿vale? De la colección. Pues simplemente, habiendo ejecutado esta colección, digamos, la upsert, la celda, habiendo ejecutado la celda, pues añadimos esos documentos a la colección. Lo que es importante decir aquí es que aquí no lo vemos, pero Chroma lo que está haciendo por detrás, ¿vale? Detrás del escenario, digamos, está creando esos embeddings, ¿vale? Esas representaciones numéricas, y para ello utiliza un modelo de embeddings que no lo hemos mencionado aquí, porque no lo vemos aparecer, ¿vale? Y que lo utiliza, digamos, ese modelo de embeddings por defecto, ¿vale? Y que es un modelo de embeddings que tiene 384 dimensiones. Y lo vamos a ver más abajo, ¿vale? El nombre y demás. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que, una vez que hemos creado esa colección, vamos a realizar un query, ¿vale? Tiene la colección que acabamos de crear, podemos utilizar otro método en este caso, en el que vamos a poder pasar al parámetro query test un listado con, en este caso voy a pasar únicamente una frase, para que con este uso del query me permita extraer de los documentos que acabamos de crear aquel documento, ¿vale? Es decir, los tenemos en el almacén, queremos extraer aquellos documentos que estén más cercanos, sean más similares a la idea de Snow is White, ¿vale? Y tenemos aquí en este caso un segundo parámetro importante también, que es el endResults. Y este endResults, definiendo en este caso, he dado el valor de 13, es para decirle que me devuelva los 13 documentos que se aproximan más, que sean más similares a la idea esta de Snow is White. Si no pondría nada, especificaría el número de results aquí explícitamente, bueno, pues por defecto nos devuelve 10, ¿vale? ¿Por qué he pedido 13? Pues bueno, pues quiero ver cuáles de todas estas ideas están más cercanas al de Snow is White, cuál está más cercana y cuál está más lejana. Y por eso también he introducido la misma idea de Snow is White que aquí en la query, ¿vale? Porque vamos a ver que la distancia entre ambos es 0, ¿vale? Entonces lo único que voy a hacer es, hemos ejecutado la query, y aquí vamos a hacer el print results, ¿vale? Y entonces aquí vemos, en esta primera, te lo devuelve en forma de diccionario. En la primera, que es la clave IDS, nos devuelve por orden de proximidad aquellos documentos que están más cercanos a la idea de The Snow is White. Y el primer documento que nos devuelve es ID13. ¿Y por qué nos devuelve ID13? Porque evidentemente
el último documento, que es este de Snow is White, es exactamente igual al de la query de Snow is White. Luego, la idea es el más cercano, porque es lo mismo, ¿vale? Y lo va dando los distintos identificadores, ¿vale? En función de aquel que esté más próximo a aquel que esté más lejano. En este caso, el que parece más lejano es el ID11, que correspondería, este es 13, 12, 11, a este I don't play tennis. La idea de Snow is White, el documento que está más lejano a la idea esta, de todos los que hay dentro, sería este, I don't play tennis, ¿vale? No juego al tenis. Y a continuación tenemos esta otra clave, la de las distances, que son las distancias. Estas distancias lo que está midiendo es las distancias que existen entre los embeddings que se han creado, ¿vale? Como hemos dicho antes, aquí al crear añadir esos documentos a la colección, en ese momento se crean los embeddings. Y esos embeddings se van a comparar. Entonces, cuando hago la query también aquí de Snow is White, en el momento de pasar la query, también va a crear un embedding de la query, de forma que va a comparar los embeddings de cada uno de los documentos con el embedding de la query. Y va a calcular una distancia. Y esa es la distancia que va a dar lo próximo a la lejana que esté la idea de Snow is White con respecto a cada uno de estos elementos o estos documentos de la colección, ¿vale? Y entonces aquí nos podremos quedar. Decimos, bueno, perfecto, ya sé que si pasamos esto puedo obtener los resultados, aquellos documentos que están más próximas a la idea de Snow is White, ¿vale? En caso de, en vez de pasar los 13, le paso simplemente 2 o 3 que me pueden interesar, y así podría obtener la información necesaria. Pero bueno, este caso me recuerda un chiste cuando éramos niños pequeños, que contaban que ese de dos hermanos, uno de 3 y uno que tiene 5 y otro de 8 años, y el hermano que tiene 5 años le pregunta al del 8, que ya debe saber muchas cosas, le pregunta, Andrés, ¿y de dónde viene la leche? Y el hermano mayor, que sabe mucho, le responde, pues ¿de dónde va a venir? Pues de la nevera. Pues esto es un poquito lo mismo, ¿vale? ¿De dónde vienen las distancias? Pues ¿de dónde van a venir? Pues aquí de la query, ¿de dónde van a venir? ¿Vale? Aquí en este canal estamos interesados en un poquito cómo funciona, ¿vale? Un poquito detrás del escenario, digamos. Si únicamente a ti te interesaba ver un poquito cómo podemos hacerlo, pues perfecto también, ¿eh? No hay ningún problema. Pero si quieres ver un poquito para entender lo que está ocurriendo detrás, pues vamos a verlo rápidamente. Entonces, para hacer el cálculo de estas distancias, cuando creamos nosotros la colección, si no lo especificamos en el metadata que he dicho antes, y que no hemos especificado nada en este caso, ¿vale? Tenemos un metadata none, podemos definirlo, en este caso se define de forma automática, por default, que utilizar una función determinada para calcular estas distancias. Y esa, de cálculo de las distancias, que lo vamos a ver, es esta, ¿vale? Esta ecuación, que es square L2, por defecto, ¿vale? Va a utilizar esa fórmula para hacer el cálculo, ¿vale? Entonces, queremos saber ¿cómo llegamos a estas? ¿Vale? Pues llegan a esas distancias haciendo el cálculo que hemos visto antes. ¿Y cómo lo hacen? Pues vamos a ver lo siguiente. Primero que vamos a hacer, para ayudarnos a tener también una visualización de estos embeddings, voy a utilizar un par de librerías que nos permite, entre otras cosas, representar gráficamente esos embeddings. Pero al hacerlo, reducirlo. Es decir, vamos a utilizar una función que es capaz de pasar de 383 dimensiones a únicamente 2 dimensiones, ¿vale? De forma que seamos capaces de representar todo en un eje de coordenadas de x e y, ¿vale? A ver, cuando vamos a hacer esa reducción, evidentemente vamos a perder información, ¿vale? Y únicamente tiene ahora sentido para mostrároslo, digamos, de forma gráfica, ¿vale? Pero los resultados que vamos a ver pueden variar, ¿vale? Con el resultado matemático real de esas distancias, ¿vale? Y es lo que va a ocurrir en este caso, pero nos permite muy bien visualizar el posicionamiento de embeddings y entender este tema de las distancias, ¿vale? Entonces, aquí no me voy a parar en el código porque no es lo importante, simplemente decir, utilizo matplotlib como librería y numpy, ¿vale? Le voy a utilizar una de las funciones que tenemos reductoras, la Principal Component Analysis, que va a permitir hacer esa reducción para que seamos capaces de, en un eje de coordenadas como tengo aquí, pasar 13 embeddings que tenemos
de 384 dimensiones y representarlas en este eje de x6, ¿vale? Así tenemos una buena visión de lo que son esos embeddings, y de esta forma podemos entender que cuando están midiendo la distancia de los embeddings a la query, en este caso, está mirando la distancia entre los puntos, ¿vale? En este caso, la query era de Snow is White, que se corresponde con el ID 13 aquí, que hemos incluido también, ¿vale? En la colección, de forma que podemos visualizarlo aquí y ver que este punto que damos aquí, este se corresponde con el ID 13, ¿vale? Y visualmente podríamos ver que hay, por ejemplo, ideas como la que está detrás del ID 8, que es más lejana de nuestra query que lo que es el ID 1 o el ID 3, ¿vale? Esto nos permite visualizar, ¿vale? Insisto en que las distancias reales del cálculo que hemos hecho de las distancias puede variar. Por ejemplo, en el caso, ya te lo digo, os lo digo, que el ID 3 y el ID 1 matemáticamente está ligeramente más cercano que el ID 3, ¿vale? Pero para lo que necesitamos utilizar y que vamos a utilizar en vídeos posteriores también para entender una serie de conceptos muy importantes, necesitamos una visualización, ¿vale? Y esta forma de reducir, de pasar de 384 a 2 dimensiones, nos va a ayudar muchísimo, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esta representación, ¿vale? Somos capaces de entender que para medir distancias, qué ideas están más lejanas unas de otras, ¿vale? Y entonces, lo que hemos dicho antes, por defecto, utiliza esta ecuación, digamos, para medir las distancias que existen entre los embeddings, ¿vale? Y esta distancia es la que viene calculada aquí, que hemos visto, estos 0,0, 0,6165 y demás, ¿vale? Entonces, esto no es magia, ¿vale? Esto viene simplemente de este cálculo, de esta fórmula, y que podemos reproducir aquí además rápidamente. Si vengo aquí, ¿vale? Y tomara simplemente, sabemos que la dimensión es de 384, que os lo he dicho yo y lo vamos a ver también ahora, ¿vale? Lo que haríamos simplemente es utilizar ese cálculo de la diferencia entre el primer elemento del vector 1 y el primer elemento del vector 2. Lo restaríamos y lo pondríamos al cuadrado, ¿vale? Que en Python sería multiplicación, ¿vale? Al cuadrado. Y tomaríamos esa diferencia para cada uno de todos y cada uno de las dimensiones de los embeddings, ¿vale? En este caso 384, ¿vale? Iríamos pasando por cada una de las dimensiones y haciendo ese cálculo, de forma que al final hemos iniciado con una distancia de 0 y una vez, a medida que vamos pasando, comparando el embedding de 1 y el embedding del elemento 2, pues somos capaces de llegar a esta diferencia, ¿vale? Entonces, quizá lo tenía que haber explicado antes, aquí simplemente he tomado dos embeddings para hacer esa comparación, que es el ID2 y el ID13, ¿vale? Y lo hemos extraído, ¿vale? Entonces tomo aquí, estos son los embeddings, voy a hacer imprimir para que veáis que realmente cuando hemos creado la colección hay unos embeddings que se han creado y los puedo obtener a través del método get y utilizando el parámetro include y pidiendo los embeddings, ¿vale? Y que además de que nos da los embeddings, estas de dimensión 384. Aquí lo soy capaz de extraer gracias a la función de Python length, o sea, len, que nos mide la talla del vector, ¿vale? En este caso vemos que son 384. Y ya quería mencionar que el modelo de embeddings utilizado por defecto es este, el All-Mini LM L6V2, ¿vale? Entonces, en este caso lo único que hemos hecho, como he comentado antes, es atravesar el embedding número 2, ¿vale? Y el número 13, que se corresponde con la query, y hacer el cálculo de esas diferencias, ¿vale? Empezando por la distancia 0 y llegando hasta la distancia final, que viene definida por cada una de esas diferencias de distancias de cada una de las dimensiones, ¿vale? Y si hago el cálculo únicamente, bueno, pues se me sale 0,6165, que es exactamente el cálculo, el resultado que nos da aquí cuando hemos hecho el cálculo de la operación 6165, que es esto, el ID2, ¿vale? Que hemos sacado y lo hemos comparado con el ID13, que es el de la
que es el último documento, pero que es igual que el de la query, ¿vale? Entonces, ahora, si nosotros deseáramos utilizar otro tipo de función para medir las distancias, en vez de esta, por defecto, podríamos, simplemente utilizando el metadata que he dicho antes, podemos definir y podemos decir que utilice, por ejemplo, esta, el cosine similarity, que es otra de las funciones para medir distancias entre vectores muy utilizada. Y que en este caso lo que está midiendo en realidad mide, digamos, los ángulos que existen entre vectores. Bueno, cuanto más pequeño sea el ángulo entre dos vectores que estamos comparando, más cercana será la idea, ¿vale? Entonces, únicamente, si queremos decir que utilizar el coseno esta como función para medir esas distancias, pues podemos hacerlo a través del metadata. Creamos una nueva colección, ¿vale? Le tenemos que dar un nombre como a todas y cada una de las colecciones que vayamos creando, y en este caso utilizaremos metadata y tendremos que utilizar esta palabra mágica, la hnsw, :space, y le pasaremos el coseno, que es el parámetro que utiliza para determinar o para especificar que utiliza ese tipo de función para hacer ese cálculo de distancias, ¿vale? Y aquí me voy a parar porque esto es súper importante, es esta palabra mágica HNSW, y esta HNSW viene de Hierarchical Navigable Small World, y este es el algoritmo, ¿vale? Que he dicho antes que utilizamos los almacenes para guardar información de embedding de forma inteligente y también para sacar la información de los almacenes de forma inteligente. Pues bien, el algoritmo el algoritmo que se utiliza actualmente por la gran mayoría de las empresas que están desarrollando tecnología de los vector stores utilizan este algoritmo, el Hierarchical Navigable Small World, y es el responsable, digamos, es utilizando este algoritmo que somos capaces de organizar la información en el almacén, indexarla, y de esta forma también somos capaces de utilizar este mismo algoritmo para hacer un search, es decir, para hacer una búsqueda y sacar de los almacenes, de esa base de datos, aquellos embeddings que sean relevantes, ¿vale? Este es el responsable, este algoritmo, y es extremadamente importante, y que vamos a ver me voy a parar aquí porque vamos a ver en el próximo vídeo. Os voy a explicar en detalle cómo funciona todo esto, os voy a dar, pues eso, y lo vamos a hacer de forma visual, para verlo, de qué forma va a los embedding, va al almacén, de qué forma sacaría cada uno de esos documentos, y así vamos a entender perfectamente. A mí el tema de la visualización que he preparado, esta forma me ayudó muchísimo a la hora de entender el funcionamiento detrás de los vector stores, cómo funcionan. Y ya digo, esto además podemos ponerlo en contexto también de los Large Language Models, y nos va a permitir entender mucho mejor lo que está ocurriendo detrás de esas 4 o 5 líneas que hemos visto de código que, hombre, que está bien si únicamente nos paramos ahí, pero el entender lo que está ocurriendo un poquito por detrás nos va a ayudar un montón a fijar en nuestra mente y a entender cómo funciona esto, ¿vale? Pues nada, sin más, yo creo que lo voy a dejar aquí, y eso, en el siguiente vídeo vamos a ver de forma en detalle cómo funciona este algoritmo, pues eso, que es muy importante. Pues nada, hasta el próximo vídeo.